Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño y les traigo un nuevo video. En este caso vamos a estar hablando acerca de técnicos del fútbol argentino y más precisamente vamos a hacer un video de 7 grandes técnicos o técnicos importantes reconocidos del fútbol argentino que fueron fracasados como futbolistas, que tuvieron carreras bastante malas. Obviamente tienen que haberse dedicado un tiempo al fútbol, no vamos a hablar por ejemplo de Haaland que no tocó una pelota en su puta vida, sino que tienen que ser técnicos que por lo menos en algún momento hayan jugado en inferiores como mínimo o que hayan tenido un recorrido en primera o en segunda división en el fútbol argentino. Así que nada, espero que les guste mucho la idea del video, obviamente los invito a que en los comentarios me comenten también otros técnicos que ustedes conozcan, que no hayan tenido grandes carreras pero sí que hayan tenido una carrera bastante más interesante como técnicos y no mucho más. Espero que les guste el video, que se suscriban a mis redes sociales, que me sigan en todos los lados que les pido que me sigan, que están ahí en los comentarios, y arrancamos con el video de una vez. El primero de los técnicos que voy a estar hablando es de Marcelo Bielsa, lo estarán viendo en la miniatura por si no lo reconocen, realmente un tipo de que se puede hablar muchísimo, es más, la verdad que podría hacer un video completo hablando de él, de la historia de él como futbolista y también como técnico, de las locuras que ha hecho y los pasos que ha tenido. Para hacerlo rápidamente, como futbolista tuvo una carrera muy pero muy corta, apenas duró 4 años, era una de las promesas que tenía de Newell's, se desempeñaba como defensor central, debuta en el 76, había estado en la selección argentina sub-20, dura muy pero muy poco, fue compañero de Valdano, de Gallego, apenas 25 partidos, se lesiona en el 78, lo cual lo saca toda la temporada y después termina forzando su salida de Newell's. Pasa a Instituto de Córdoba, donde apenas juega 16 partidos en media temporada y después rescinde, y su último paso como futbolista fue en Argentino de Quilmes, donde finalmente marcaría su único gol en 30 partidos y se terminaría retirando. Después de esto hizo el curso de técnico, fue técnico de la UBA, de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, fue parte de la reserva y las inferiores de Newell's, en la cual hizo un programa de captación de juveniles terrible, en el cual terminó descubriendo futbolistas como Batistuta, futbolistas también como Pochettino, entre otros. Después de esto le llegaría la oportunidad de dirigir en primera, que fue en el año 90, no la despreciaría para nada, campeón del año 90-91, campeón del clausura en el 92, en 98 partidos, pasaría por Atlas donde haría un laburo muy parecido al de Newell's, captaría futbolistas del nombre de Rafa Márquez, Borghetti, Pardo, llegaría a América de México donde dirigió poco tiempo, volvería a Vélez, al fútbol argentino para dirigir ahora al Fortín donde saldría campeón de la clausura del año 98, su primer paso fallido quizás fue por Español de Barcelona, donde apenas dirigió 6 partidos en el 98. Llegaría a la selección argentina, donde entre el 98 y 2004 haría un muy buen laburo, sacando la lista de lo que fue ese famoso Mundial del año 2002 que quedó para el olvido. La selección chilena volvió a dirigir después de 3 años en el 2007, donde la clasificó al Mundial y perdería en octavos con Brasil en el año 2010, perdiendo 3-0. Después llegaría en el año 2011 al Athletic de Bilbao, donde también haría muy buenos números, pero no lograría salir campeón, finalista de Copa del Rey, finalista de Copa UEFA frente a Barcelona y Atlético Madrid respectivamente. Llegaría la posibilidad de dirigir en el fútbol francés, en el Olympique de Marsella, donde dirigiría 41 partidos durante una temporada. Llegó a estar puntero durante toda una ronda, pero después finalmente perdería el título a manos del PSG. Llegaría la posibilidad de dirigir la Lazio, pero 2 días después de haber asumido, se termina yendo sin dirigir ni un partido porque no le habían traído ninguno de los refuerzos que él había arreglado. Llega al Lille francés, donde tuvo un quilombo bárbaro, apenas dirigió 14 partidos, le habían pagado un montón de guita y le fue muy mal. Lo echaron porque fue a ver un amigo que estaba enfermo de cáncer, a Bonini, a Chile sin avisar, pero bueno, igualmente el equipo venía bastante mal. Y hoy en día se encuentra dirigiendo en el Leeds, donde lleva 2 temporadas. La primera estuvo cerca del ascenso, perdería en los playoffs. Y hoy en día se encuentra como puntero en el campeonato de la segunda división inglesa, con todas las chances de ascender. Que como les digo, apenas tiene 3 títulos, más los que logró con la selección, que son los oros de los Juegos Olímpicos y el Preolímpico Sudamericano del año 2004. Pero igualmente para mí es un muy buen técnico. El otro que también encontrará en la miniatura es Ricardo Caruso Lombardi, que quizás el mote de gran técnico le quede un poco grande, pero es un buen técnico del fútbol argentino. Quizás si lo comparamos con Bielsa hay un poco de diferencia, pero igualmente creo que es un buen técnico. Como futbolista, la verdad que una carrera bastante chata. Arrancó en Argentinos en el año 81, pasaría mucho por el ascenso, Sportivo Italiano, Atlanta, Almagro, Chacarita, y en el año 92 se retiraría en Defensores de Belgrano. Hasta ahí no mucho más, jugaba de volante central o lateral derecho. Arrancó como entrenador en el año 94, justamente en el club que se retiró, Defensores de Belgrano. Pasaría por Sportivo Italiano, por Estudiantes, por Temperley, nuevamente por el Pincha, por Platense, justamente es hincha del Pincha, eso no sé si los había dicho, por Porvenir, por el Boys. Llegaría quizás uno de los mejores momentos de su carrera con Tigre, donde lograría muy buenos resultados en el año 2003. Después ya le llegaría su posibilidad de dirigir en primera, Argentinos Juniors, Newell's, Ferro. Pasó también por Racing, que quizás en el año 2009 fue uno de los grandes momentos de su carrera, aunque obviamente no era el mejor momento de Racing.
Dirigió nuevamente en Tigre, pasó por Quilmes, lo mismo en San Lorenzo al igual que con Racing, dirigió otros equipos grandes pero que estaban en malas situaciones peleando la promoción. Argentino Junior, Quilmes, Tristán Suárez, Arsenal, Sarmiento de Junín, Huracán, Tigre, San Martín de Tucumán y hoy en día Caruso Lombardi es técnico de Belgrano de Córdoba. Como les digo, fue mucho más próspera su carrera como DT que como futbolista que apenas pasó por un par de equipos del ascenso. Otro técnico que en mi caso no es santo de mi devoción y creo que de la mayoría de los argentinos hoy en día no lo es, pero hay que reconocerle que ha tenido pasos interesantes por algunos clubes y también por selecciones, es el caso de Jorge Sampaoli. Como futbolista, como les comentaba, fue muy pero muy cortita su carrera, no llegó ni siquiera a debutar en primera división, había hecho inferiores en Newell's, pero desarrolló prácticamente toda su carrera en la liga casildense, que es justamente de Casilda, el lugar donde había nacido él, su pueblo, su ciudad natal. En el año 94 se termina retirando por una lesión a los 19 años y a partir de allí arranca su carrera como técnico. Se desempeñaba como carrilero. Dirigió entre el 94 y 2001 en varios equipos de justamente la Liga de Casilda, sin mucha resonancia. Llega Juan Aurich de Perú en el año 2002. A partir de ahí arranca una carrera como técnico un poquito más interesante. Pasó por Sport Boys, pasó por Coronel Bolognesi, donde llegó a dirigir 150 partidos el equipo peruano, y le llegaría la oportunidad de dirigir un grande como Sporting Cristal. Pasaría por O'Higgins de Chile, por Emelec de Ecuador, y llegaría quizás el punto más alto de su carrera cuando fue la U de Chile y posteriormente la selección chilena. En la U ganó muchísimas cosas. Primera división del año 2011 la apertura, clausura del año 2011, apertura del año 2012, sudamericana del año 2011, y después de estar mucho tiempo allí, le termina llegando la posibilidad de dirigir la selección chilena. Se dirigió entre el año 2012 y 2016, fue campeón de Copa América en el año 2015, jugó el Mundial, que terminaría perdiendo en octavos. Después de esto se termina yendo al Sevilla de España, su gran oportunidad en el fútbol europeo, 53 partidos dirigió allí, 27 ganados, 14 perdidos. Llegaría a la selección argentina, donde la verdad que fue paupérrimo su papel, 15 partidos nada más, quedamos afuera en octavos con Francia y se terminó. Y hoy en día dirige en Santos de Brasil, aunque existen varias posibilidades de que venga a dirigir nuevamente a Argentina, en este caso a Racing. Gustavo Alfaro, otro técnico que quizás hoy en día, sobre todo por los hinchas de Boca, no es muy querido, pero digamos que está dirigiendo en Boca y que realmente ha tenido, sobre todo en el fútbol argentino, que es donde dirigió casi toda su carrera, ha tenido buenos pasos en varios equipos, que eso no le quita que hoy en día quizás no sea el técnico ideal para Boca. Como futbolista, realmente una carrera muy pero muy corta, apenas 4 años en Atlético Rafaela, jugaba de volante, jugó entre el 88 y el 92, quizás lo más importante fue que llegó a disputar una promoción para ascender a primera en el año 89, 126 partidos, 6 goles. Después pasaría por un torneo regional de Chaco, por Villalbiar, y se retiraría del fútbol. Arrancaría como entrenador justamente en Rafaela en el año 92, pasaría por Patronato, por Quilmes, pasaría también por Atlético Rafaela nuevamente, por Belgrano, por Olimpo en el año 2001, donde lograría el campeonato de la B Nacional. Después llegaría a Quilmes nuevamente, pasaría por San Lorenzo en el año 2005-2006, por Arsenal de Sarandí, donde realmente sería para mí el mejor paso de su vida como técnico, que fue por ejemplo en el año 2007 ganar la Copa Sudamericana en esa final con el gol de Andrisi frente a América de México. Pasaría por Rosario Central, su único paso fuera de Argentina fue por el Al-Ahly de Arabia Saudita. En el año 2010 retornaría al equipo del Viaducto, donde ganaría varias cosas: el Clausura del 2012, la Supercopa del 2012, la Copa Argentina del 2013. Llegaría a Tigre después de varios años allí, pasaría por Gimnasia de La Plata, por Huracán, donde venía haciendo un buen papel, y después llegaría a Boca. En Boca ganó la Supercopa Argentina del año 2019, pero no ha tenido grandes rendimientos y bueno, la semifinal perdida con River en la Libertadores termina marcando un poco su destino en el Ceneice. Otro técnico quizás hace ya varios años, pero que ha tenido buenos rendimientos en varios lugares como técnico, quizás no acompañado con un gran palmarés, con grandes títulos, es el caso de Ángel Capa. Para mí, artífice de uno de los mejores equipos que vi fuera del fútbol, ahora lo vamos a comentar. Como jugador tuvo una carrera discreta, jugó toda su vida en Olimpo de Bahía Blanca entre el 65 y el 78, no pasó por ningún otro equipo y solamente jugó allí. Después de todo esto, llegó a dirigir en el año 85 a Banfield, pasó varios años allí, en el Taladro, después pasaría por Huracán, pasaría por Las Palmas de España, pasaría por Racing en el año 98, aunque no dirigió mucho, Atlante de México, Tenerife de España, Universitario de Deportes de Perú en el año 2002, donde ahí ganaría, por ejemplo, el torneo Apertura. Después llegaría a dirigir a Racing nuevamente, pasaría por el Mamelodi Sundowns, que es un equipo sudafricano en el cual ganaría un torneo también, la Charity Cup. Llegaría a Huracán en el año 2008 y haría una revolución. Realmente un campeonato bárbaro, el de Los Ángeles de Capa, que merecía haber coronado con un título, pero bueno, se escapa en la última fecha de la mano de Vélez y de la mano de Bracenas. Después de ese gran rendimiento llega River, quizás el momento más importante de su carrera, donde no pudo aprovecharlo. Apenas dirigió 19 partidos, 7 partidos ganados, 7 empatados y 5 perdidos. Gimnasia y Esgrima de La Plata, y su último paso como técnico fue en el 2012 por la Universidad San Martín de Porres de Perú.
Otro técnico interesante que también pasó por el fútbol argentino, que quizás no ha tenido una excelente carrera como técnico, pero fue mucho mejor que la que tuvo como futbolista, es Pablo Guedes. Un técnico joven que igualmente puede llegar a mejorar o tener mejores rendimientos. No es que haya tenido malos en otros clubes, pero tampoco es una locura su carrera como técnico. Arrancó en Español en el año 92 como futbolista, pasó por Chicago, por Español nuevamente en la primera división entre el año 96 y 97 y después desarrolló toda su carrera entre el 97 y 2009 en el ascenso del fútbol español. Pasó por segunda y por tercera, por el Málaga, por el Elche, por el Xerez, como equipos más interesantes, pero realmente una carrera toda por el ascenso español, sin nombres muy rutilantes. Llegaría como entrenador al Palo de España, obviamente también en el ascenso en el año 2011. Se le daría la posibilidad de dirigir en la B Metro de Chicago en el año 2013, donde tuvo un muy buen rendimiento. Realmente allí llegó a ser campeón de la B Metropolitana con el Torito de Mataderos y ascenderlo. Esto lo termina llevando a Palestino de Chile a dirigir en primera, donde también dirigió muy bien, tuvo muy buenos rendimientos con el equipo chileno, lo cual lo termina trayendo a San Lorenzo Almagro. Ahí la cosa es un poco diferente, no tuvo grandes rendimientos en San Lorenzo, es la realidad, más allá de ser campeón de la Supercopa del año 2016, la verdad que no fue lo que se esperaba el rendimiento de Pablo Guede, y después de su paso por el fútbol argentino llega nuevamente al fútbol chileno, donde en Colo Colo sí ha tenido buenos rendimientos, dirigió un total de 130 partidos, en donde la verdad que ha ganado varios títulos, la Copa de Chile 2016, la Supercopa de Chile 2017, torneo de primera del 2017 y la Supercopa de Chile del año 2018. Después de esto se va al Al-Ahly a dirigir a Arabia Saudita, obviamente por la guita, y hoy en día se encuentra dirigiendo a Monarcas de Morelia, donde realmente ha tenido un buen rendimiento también en el equipo mexicano. Y por último, para cerrar, un técnico que no es argentino, pero como sí ha dirigido en nuestro país, creo que vale la pena, además es uruguayo, tampoco que me estoy yendo a ningún país, como es el caso de Oscar Washington Tabárez, un excelente técnico, el técnico de la selección uruguaya hace muchísimos años, que como jugador realmente ha tenido una carrera muy pero muy discreta, Sudamérica, Sportivo Italiano, Montevideo Wanderers, Fénix, todos en Uruguay, Puebla de México y Bellavista de Uruguay entre el año 67 y 78, era defensor central y también lateral derecho. Como técnico sí tuvo una carrera mucho más interesante, arrancó como técnico de las juveniles de Bellavista en el año 80, pasó por la selección uruguaya sub-20, donde allí por ejemplo ganaría los Juegos Panamericanos del año 1983, pasaría por Danubio, por Montevideo Wanderers, por Peñarol en el 87, donde ganaría la Copa Libertadores con el equipo uruguayo, realmente una cosa que ya supera todo lo que había hecho como futbolista. Nuevamente la selección uruguaya sub-20, Deportivo Cali en el 88, la selección uruguaya, su primer paso allí en el año 88-90, Boca, justamente en el fútbol argentino entre el 91 y 93, donde en Boca, por ejemplo, ganaría la apertura del 92 y también la Copa Masters o Supercopa del año 92 también. Pasaría después por el Cagliari de Italia, por el Milan, quizás no muchos lo sepan, por el Real Oviedo de España, por el Cagliari italiano, nuevamente en el fútbol argentino por Vélez en el año 2000-2001, en Boca, su segunda etapa en el año 2002 y desde el 2006 hasta la actualidad sigue siendo el técnico de la selección uruguaya, donde ha dirigido 4 mundiales y también ha sido campeón de la Copa América del año 2011. Así que no mucho más, gente, espero que os haya gustado la idea del video. Sé que es un poco más extenso de lo normal, pero realmente hablar de la carrera de futbolista y de técnico de tipos que tienen 70, 65 años y que tienen mucho recorrido, conlleva un poco más de tiempo de lo habitual. Espero que les guste y que no les moleste, que me sigan en mis redes sociales y se suscriban al canal y no mucho más. Nos estamos viendo mañana o pasado en un nuevo video.